Van a dar cuenta que a lo largo de haciendo sus evaluaciones prácticas hay 4 sistemas que nos pueden dejar de valor: tórax, corazón, abdomen y neurobiología. ¿Sí? Lo demás, incluso en algunos casos, como ciencias de carpes, se pueden olvidar. Pero estos 4 están los que se pueden desarrollar. Así que les tienen que dar la importancia y tienen que aprender los conceptos básicos. Se me ha encargado el día de hoy hablar de los síntomas principales del aparato respiratorio, en este caso dolor de cianosis, y en cuanto al examen físico en sí, la inspección y la palpación. Ok, empezando con lo que es dolor clásico. ¿Qué es dolor? Ya, ¿qué más? Primero, cuando un paciente les llega al servicio, en urgencia, ustedes ven a un paciente en hospitalización con presencia de dolor en la región torácica, lo primero que tienen que hacer es descartar que no sea de origen cardíaco, porque si es de origen cardíaco, eso es una emergencia, tiene que ser manejado por otro. Eso lo tienen que tener claro. En segundo lugar, ¿qué más tienen que recordar? En la parte torácica, generalmente los que tienen terminaciones nerviosas es nuestra pleura parietral. Y eso es lo que le va a provocar dolor. Es donde hay las terminaciones receptoras del dolor en el paciente. Por eso hay patologías en las cuales el paciente les va a referir de que tiene dolor en esta zona. Por ejemplo, derrame pleural. Y les va a decir que tiene un dolor exquisito, típico, como que sintiera el paciente que le está teniendo una pulsada, ¿no? Un dolor bastante nervioso, ¿sí? Que aumenta con la tos, etc. Generalmente el dolor torácico de origen pulmonar o respiratorio es un dolor visceral. No les va a referir, les va a referir con muy pocas ocasiones de que sea un dolor muy visceral. Generalmente es de tipo opresivo, ya va a provocar aumento del tono muscular, que quiere decir cuando ustedes van a evaluar al paciente van a ver que va a haber un poco de resistencia, ¿sí? Por las respuestas autonómicas. ¿Y qué más va a haber? Variación en estas funciones vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y en la función arterial. Y el somático superficial por lo general está bien localizado, es de tipo más que todo urente, que aumenta con los movimientos. ¿Qué patologías pulmonares me pueden provocar dolor a nivel torácico? Que sea un dolor de tipo somático superficial, que haya un piso, que se les venga a la cabeza. ¿No han visto nunca pacientes con herpes zóster? Ese tipo de pacientes son los que tienen este tipo de dolor, ¿sí? Y las costocondritis, que han debido de escuchar también, ¿sí? Pacientes que hacen a veces actividades físicas extenuantes que provocan una alteración a nivel de la unión condroesternal y pueden tener un dolor bastante localizado, ¿sí? En esa zona. La etiología puede ser por afectación traqueobronquial, ¿ya? Por lo general es un dolor retroesternal, urente, y se acompaña de tos seca y persistente. ¿Alguna vez les ha dado tos? ¿Les ha dado COVID? ¿Les ha dejado secuela de una tos crónica? Y cuando tosen, sí, les provoca dolor, que lo sienten más que todo en esta zona, por esa tos seca que se y cuando hay compromiso de la pleura, lo que les dije, el derrame pleural provoca un dolor de tipo punzada, que por lo general es lateral, de lateral a un poco posterior. ¿Okay? Y cuando ya hay procesos oncológicos como el cáncer de pleura, el más común que tenemos es el mesotelioma, es un dolor más constante, pero menos localizado. El paciente no les va a poder señalar con un dedo exactamente dónde es el dolor, les va a señalar un área un poco más leve. Dentro de esto tenemos algunos síndromes dolorosos de origen parietal, como por ejemplo el famoso síndrome de Pancoast-Tobías, que está mencionado en su libro. ¿Han leído algo? ¿Alguien lo ha visto? ¿No? Tenemos otro síndrome que es el de Silex-Davis, el de Tietze, el de desfiladero costoclavicular, el de herpes zóster y el de compresión radicular. ¿Ya? Estos están descritos de forma muy somera en su libro, lo van a repasar. Pero me interesa repasar el de Pancoast-Tobías, el de Tietze y el de herpes zóster lo van a ver cuando vean un poquito más lo que es la parte neurológica. El síndrome de Pancoast-Tobías, ¿a qué se refiere? Es un paciente
va a tener ya diagnóstico oncológico de un carcinoma broncogénico que va a afectar lóbulos superiores o ápices o el ápice pulmonar. No sé si es que logran ver ahí en la flechita esta lesión media circular. Ese es el cáncer broncogénico. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta lesión que ustedes ven ahí no solamente va a afectar parénquima pulmonar, sino que va también a hacer erosión en la parte ósea. ¿Qué tenemos ahí? Clavículas, ¿sí? ¿Qué otra estructura anatómica importante está por aquí? A ver, piensa. Que me puede provocar dolor. ¿Qué sale por ahí? ¿Qué sale por aquí, por doctores? Por la axila. Muy bien. Entonces, si va a haber también afectación a estructuras adyacentes como hueso y me va a afectar el plexo braquial, ¿qué va a tener el paciente? Dolor. Sencillo, ¿ya? Es un dolor generalmente en la zona adyacente. ¿Cuál es la zona adyacente a mi pulmón? Al ápice pulmonar, el hombro. Entonces el paciente va a debutar con un dolor en el hombro, un síndrome de hombro doloroso. Y no va a poder extender el brazo. ¿Qué se llama eso? Siempre va a tener el brazo pegado al cuerpo. Separar el brazo es abducción y tenerlo pegado al cuerpo es abducción. Entonces va a ser un paciente que va a tener dolor en el hombro y el miembro superior o el miembro superior del lado afectado siempre en abducción. ¿Ya? Eso les voy a preguntar en el examen. Así que presten atención. Ahora, adicionalmente me dijeron, sí doctora, por acá está el plexo braquial. El plexo braquial se compone de algunas raíces nerviosas cervicales, ¿verdad? C1, C2, C3. Hagan un recuerdo en su cabecita de anatomía, un curso que les debe gustar mucho. ¿Okay? Entonces, esas terminaciones nerviosas, hay algunas que se pueden ir, que también tienen algunas ramas que van a la cabeza y que irrigan o inervan la parte superior del rostro, ¿sí? Este síndrome de Pancoast-Tobías generalmente se acompaña cuando ya es muy erosivo, muy avanzado, de otro síndrome que también lo van a ver más adelante, que es el síndrome de Claude-Bernard Horner, en el que el paciente que va a tener miosis. ¿Qué es miosis? La pupila se contrae. ¿Sí? ¿Qué es tosis? El párpado caído. Okay. ¿Y qué es el oftalmos? El ojo. ¿Sí? Por esta triada se va a hacer. Entonces, repito nuevamente, mi síndrome de Pancoast-Tobías es un paciente que va a venir con dolor, un dolor típico en la zona torácica, ¿okay? Que es secundario a un carcinoma broncogénico que afecta los vértices pulmonares, ¿sí? Los ápices pulmonares, en el que el paciente va a tener dolor y abducción del miembro superior del lado afectado. En su gran mayoría se afecta de otro síndrome, el síndrome de Claude-Bernard Horner, que se caracteriza por una triada, miosis, tosis y enoftalmos. Pregunta eso. Siempre le van a preguntar eso. ¿Okay? Acá, un resumen. Entonces, acá ustedes ven la lesión, que es justamente lo que les mencionaba, ¿no? La lesión que erosiona parte ósea. Por acá está mi plexo braquial, hay algunos nervios que pueden ir al rostro, por eso es que hay el síndrome de Claude-Bernard Horner, que se caracteriza por esto. Y en el caso de dolor, justamente por la erosión ósea, por la erosión de las terminaciones nerviosas. Ustedes saben que debajo de cada costilla que hay arteria, vena y nervio, ¿no? Entonces el paciente va a tener dolor, que va a ser un dolor en el hombro de ese lado afectado, ¿sí? Y no lo va a poder extender, no va a poder hacer abducción. Eso casi siempre. Ok, segundo síndrome, el síndrome de Tietze, más conocido como costocondritis. Definición: es una enfermedad producida por una inflamación benigna y dolorosa de la unión condo-esternal. Este es mi esternón y acá tengo costillas y acá hay cartílago. Ustedes saben que la costilla se une al esternón a través de cartílago y se puede inflamar, sí. Generalmente primera, segunda y tercera articulación condo-esternal. Siempre les pregunto entre las posiciones. Entonces, si viene un paciente con dolor y les dice me duele acá y ustedes palpan y objetivan dolor, es un síndrome de Tietze y podrían descartar que sea una patología, ¿sí? Solamente con el concepto. ¿Cómo evaluamos el dolor torácico en el paciente? ¿Qué tenemos que preguntar si es que hay factores de riesgo? ¿Cómo que?
para dolor torácico si es que este dolor se modifica con la tos o con la respiración. Eso es importante. El paciente les dice, si tenía dolor, aumenta con la tos, entonces es de origen pulmonar. Se modifica con la respiración, orienta más el que es de origen pulmonar. Si se modifica con la respiración, puede ser un derrame pleural o puede ser un neumotórax. ¿Sí? Y si se modifica con la tos, con el estornudo, con la defecación, puede ser por compresiones radiculares. Pueden haber tumores que afecten la parte de columna, en la región superior. Pueden ser otros casos como las espondilitis, discopatías o metástasis. ¿Sí? Entonces, ¿qué evaluamos en el dolor torácico? Si es que hay factores de riesgo y si es que se modifica con la tos o con la respiración. Si se modifica con la respiración, derrame neumotórax. Y si se modifica con otros síntomas, con otros, por ejemplo, con la tos, el estornudo y la defecación, puede deberse, principalmente son metástasis o compresiones radiculares. Otro síntoma que vamos a ver es la cianosis. ¿Qué es la cianosis? Su libro dice coloración azulada de piel y mucosas. Ojo, dice piel y mucosas. Cuando la hemoglobina reducida, que es la hemoglobina que llega a los capilares, supera los 5 gramos por decilitro. Pregunta de examen, siempre les van a preguntar eso. ¿Okay? En lo que es cianosis tenemos que evaluar si es central, si es periférica o si es mixta. Si es que es central, hay que ver si es que viene de pulmón o si es que viene de corazón. Si es que viene de pulmón, un ejemplo. ¿Qué patologías me pueden dar cianosis pulmonar? Ahí les pues hipoventilación, alteración de la ventilación, perfusión, neumonías, ¿sí? Edema pulmonar. Y de origen cardíaco, generalmente son las alteraciones como tetralogía de Fallot, la CIA, que es comunicación interauricular, y la CIB, que es interventricular. ¿Ya? Una cianosis periférica, generalmente insuficiencia cardíaca, un paciente en shock, generalmente shock hipovolémico. El fenómeno de Raynaud, ¿qué es el fenómeno de Raynaud? Es que hay una vasoconstricción a nivel periférico de manos y piernas y todo. ¿En qué patologías encontramos fenómeno de Raynaud? Puede ser el colon. Generalmente esto lo van a ver en lupus. Es una paciente que se expone frío y hay una vasoconstricción y hay una palidez, hay una zona en las manos que van a encontrar palidez y en otras zonas. Y la mixta y insuficiencia cardíaca. ¿Cómo evaluamos la cianosis? Tenemos que ver si es que hay antecedentes de enfermedades broncopulmonares y cardíacas. De cardíacas, insuficiencia cardíaca. De pulmonares, que son por lo general. Hay que ver el tiempo, la evolución y su relación con el esfuerzo. Esta primera imagen, ¿qué es? ¿Central o periférica? Central. ¿Y acá? ¿Qué es esto? Ese es el fenómeno de Raynaud. ¿Ya? Ese es el famoso fenómeno de Raynaud. Hay una vasoconstricción, generalmente se pone en frío. Entonces van a encontrar una zona de palidez, ¿ya? En zonas distales. Y en la otra va a haber estenosis. ¿Okay? Eso es típico de pacientes con enfermedades autoinmunes, más común en lupus y en vasculitis. Pasamos a lo más importante, que es lo que me interesa, que hoy día por lo menos aprenda. En aparato respiratorio, el examen físico, no puedo ver ninguna de estas 4 partes. En sus historias, en sus formatos, yo sé que me ponen en realidad, trae formatos de varios hospitales, pero debe consignar inspección y dejar un espacio para que ustedes encuentren la inspección, palpación y dejar un espacio, percusión y auscultación. Acostúmbrense a hacer eso en esos 4 sistemas principales, porque algunos tienen unos formatos que son para marcar un check, y eso siento que los confunde un poco más. Ustedes lo que tienen que anotar en un examen físico es lo que encuentren patológico o alterado en el paciente. ¿Ya? Empecemos con la inspección en todo caso. ¿Qué es lo que vamos a ver a simple vista al paciente? Ideal es evaluar al paciente desnudo en todo lo que es la región torácica. Y mis reparos anatómicos son la clavícula, mi horquilla esternal y el ángulo de Lewis. ¿Cómo sé qué es el ángulo de Lewis? El ángulo. ¿A qué corresponde?
vean su esternón, traten de buscar el ángulo de Lewis, desplacen un poco la mano y ubiquen el segundo espacio intercostal. Eso es importante, ustedes mismos lo pueden hacer y empiezan a contar sus espacios, cuarto, quinto, sexto. ¿Por qué? Porque los espacios intercostales es donde ustedes van a empezar a hacer luego la percusión. ¿Sí? También nos va a servir para la palpación, pero el ángulo de Lewis es importante, al menos cuando hagan semiología cardiovascular, les va a servir de mucha referencia para la ubicación de los focos oscuros. Tienen que volver a repasar el anatomía, por lo menos lo básico. ¿Qué más? Las mamilas corresponden al cuarto espacio intercostal, que es un es importante. ¿Sí? Y el apéndice sifoides. Todo esto es lo que tienen que evaluar, o lo que tienen que ver ustedes a la inspección. ¿Qué más veo? El estado nutricional. ¿Es importante? Sí. Tengo que ver si es que hay escasez de tejido celular subcutáneo, si es que hay exposición de los rebordes óseos. Eso me da una medida indirecta del estado nutricional del paciente. ¿Qué más veo? Cianosis, si es que es central o si es que es periférica. ¿Okay? ¿Qué más? La fascia. Algunas fascias patológicas comunes en patología respiratoria que recuerden que hayan visto, ¿no? Los pacientes con EPOC, ¿qué tipo de fascia tienen? ¿Nunca han visto la episematosa? ¿No? ¿Nunca han visto un paciente con EPOC? Un poco rubicundos, ¿no? La fascia abotagada, ¿no? ¿Qué más evaluamos? El aleteo nasal. Esto es importante en pediatría, que lo van a hacer porque lo hacen el otro año. ¿Sí? En los niños es un signo de insuficiencia respiratoria evaluar el aleteo nasal. Uso de músculos accesorios de la respiración. En primer lugar, ¿cuál es el músculo principal de la respiración? El diafragma. ¿Y cuáles son los accesorios? El esqueleto. Y el esternocleidomastoideo. Entonces, ¿qué voy a ver? Primero, cómo está respirando el paciente, si moviliza bien el diafragma, ¿no? Porque hay patologías en las cuales no lo va a poder movilizar. Y si es que empieza a utilizar músculos accesorios, normalmente el paso de anatomía. Entonces, tienen que ver si es que utiliza los intercostales, si es que hay tiraje, ¿ok? Supraclavicular, si es que utiliza el esternocleidomastoideo, etc. ¿Okay? ¿Qué más vemos? Dedos. ¿Qué patología puede encontrar en dedos en pacientes con problemas respiratorios? Los dedos en palillo de tambor. Sí, típico de pacientes con EPOC con problemas públicos. Y la posición. ¿Por qué es importante la posición? Para ver si es que es un paciente que tolera el decúbito. Recuerden que si no tolera el decúbito va a ser un paciente que lo van a encontrar casi sentado porque tienen esa sensación de ahogo que no les va a permitir estar. ¿Ok? También cuando hay edema inferior se echa para el lado del diafragma. Muy bien, entonces no se olviden de evaluar también lesiones en piel y en secundario que puede haber. Tejido celular subcutáneo y bueno, los músculos. A mí me interesa que evalúen si se utiliza o no utiliza músculos accesorios de la respiración. Ahora, en cuanto a lo que es la inspección, su libro dice que tenemos que hacer una inspección estática y dinámica. Estática para ver el tipo de tórax. Siempre les pregunto. ¿Ok? El tipo de tórax. Los tórax patológicos. El tórax en tonel. ¿Qué les llama la atención ahí? Es una caja torácica amplia. Hay aumento de todos los diámetros. ¿En qué pacientes? En EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El excavatum es por un desarrollo anormal del diafragma. ¿Qué notan acá? Como un hundimiento. ¿Okay? Y el carinatum es por un crecimiento desproporcionado de las costillas. Miren acá, desde esta vista lateral, obviamente este es el diámetro que va a estar más aumentado. Diferente al de tonela. Este es como que más en punta y este es un poco más abombado. ¿Okay? Siempre les van a preguntar eso. Les ponen un dibujito, así como para que ustedes hagan la relación.
Dinámica. Acá tenemos que evaluar el patrón respiratorio. Lo primero que tienen que hacer en inspección dinámica, ya estoy viendo más o menos cómo es el patrón respiratorio del paciente. Si es un patrón regular, le estoy contando cuántas respiraciones por minuto tiene el paciente. Su libro dice de 12 a 24. El tipo respiratorio en una mujer es más costal. En el varón es costo abdominal y en los niños es abdominal. Tienen que ver cómo es ese patrón respiratorio. Y obviamente evaluar la frecuencia respiratoria, y acá hay dos términos, taquipnea y polipnea. ¿Cuál es la diferencia? Ambos tienen aumento de la frecuencia respiratoria, pero ¿qué es taquipnea? Hay uno que es superficial y el otro es más profundo. Taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria, pero es un patrón respiratorio más superficial. Y la polipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria, pero es un patrón más profundo. También siempre les van a preguntar eso. ¿Qué tipo de tórax es? Este. ¿Y esto qué es? Recuerden que les comenté que también pueden haber tumores en la región torácica. Esos tumores, cuando ya son muy grandes, pueden provocar también obstrucción de la circulación y del drenaje linfático de la región torácica, y me puede dar algo que conocemos como un síndrome de vena cava superior, que también se puede expresar como circulación colateral en la región torácica. Así como van a encontrar circulación colateral en abdomen, también lo pueden encontrar en la región torácica, que puede ser por tumores pulmonares o por tumores de mama o por cáncer de mama también. ¿Y esto qué es? Dedo superior de tambor. Otro nombre. Otro nombre. Muy bien, ahora en cuanto a lo que es la inspección dinámica, tenemos que evaluar el ritmo, la frecuencia y la profundidad. Para esto hay patrones respiratorios, que en realidad es muy bonita la parte de energía respiratoria. Tenemos en primer lugar la respiración de Cheyne-Stokes. ¿Qué quiere decir? Empieza el paciente con una apnea. Ustedes van a ver que está respirando y luego hay un periodo de apnea. Apnea es la ausencia de la respiración. ¿Ya? Y luego viene una inspiración que cada vez se hace más profunda, más rápida. Luego empiezan a disminuir y nuevamente periodos de apnea. ¿En qué patologías? Por lo general intoxicaciones. ¿Ya? En ancianos también. ¿Nunca han visto abuelitos cuando duermen? ¿Tienen algún familiar? Se dan cuenta que tienen periodos de apnea cuando duermen. Empieza así, es una respiración. Primero una inspiración un poco más superficial, luego cada vez más profunda, luego empieza a bajar nuevamente la intensidad y viene un periodo de apnea. ¿Okay? Este es el de Cheyne-Stokes. La respiración de Biot es recontra irregular en frecuencia, en ritmo y en profundidad. Generalmente en pacientes con inquietudes o en alguna ACV. ACV es enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, que pueden estar afectando el centro respiratorio. ¿Dónde está el centro respiratorio? En el bulbo. Hay unos ACVs o pacientes que son muy tímidos, que pueden tener hemorragias en esa zona que afectan justamente bulbo, protuberancia, que se encargan de la respiración, que se encargan de la dilución, que se encargan de la... Entonces ahí es ese tipo de respiración. La de Kussmaul, fácil, en cetoacidosis diabética o en uremia. Es una respiración en meseta. Inspira, apnea chiquita, expira, otra vez apnea. Inspira, apnea pequeña, expira y otra vez apnea. Generalmente lo van a ver en pacientes con cetoacidosis diabética,
avanzados, que tienen este tipo de respiración. Y la respiración paradójica, que es todo lo contrario. En inspiración, ¿qué pasa? Se debe abombar, debe agrandarse la caja torácica, ¿sí? En esta paradójica es todo lo contrario. En inspiración, decrece la caja torácica, ¿ya? Y se abomba más bien la zona abdominal. Esto por lo general es en pacientes politraumatizados, ¿sí? Que hay una inestabilidad torácica. No entiendo, doctora. Vamos a ver unos videos. Ahí ustedes me van a decir. ¿Qué les dije que era? Respiración y luego periodos de agua. Ahí no hay movimiento. Es una apnea bastante prolongada. 3, 4, nuevamente 3. Y cada inspiración es más intensa. Y otra vez. Y otra vez. Por lo general, empiezan a poner el dibujo para que ustedes vean. Inspiraciones crecientes, luego bajando y luego viene un periodo de apnea que es más o menos. En pacientes con cetoacidosis diabética o en pacientes urémicos. Es una respiración un poco más superficial. Hace una inspiración, una apnea. Ahí, si se dan cuenta, la frecuencia respiratoria también es un poco más alta que la otra, en el otro patrón respiratorio. ¿Usamos músculos accesorios? Las basales, sí, ya hay que ir. Y la tórax abdominal o paradójica. Como les dije, en inspiración se hunde el tórax, pues debería ser todo lo contrario. Generalmente es en pacientes politraumatizados. ¿Por qué? Porque está tan lesionada la caja torácica que no va a poder expandirse por las fracturas, la vuelven inestable. Entonces tiene ese tipo de patrón respiratorio. Palpación. Cuando evalúen al paciente, lo que sigue de la inspección, entonces, a ver, recapitulando, en inspección de preferencia tórax sensible. Lo primero que tienen que ver la forma de tórax, si es que tiene algún tipo de tórax patológico o no, si es que hay algún tipo de tumoración, ¿sí? Si es que hay lesiones en piel, tejido celular subcutáneo, ¿ok? Eso principalmente es la inspección. Si es que hay cicatrices también es algo que tienen que ver. ¿No? Luego, recuerden que en inspección hay inspección estática, generalmente va para la forma de tórax, y la inspección dinámica. En cuanto a lo que es dinámica, si es que no tiene ninguna alteración del patrón respiratorio, ustedes pueden describir que tiene un patrón respiratorio regular, ¿ya? Y la frecuencia respiratoria. ¿Cuántas respiraciones tenemos? Luego, el siguiente paso es la palpación. ¿Por qué es importante la palpación? Nos va a permitir evaluar la expansibilidad. ¿Sí? Entonces, su libro dice de que tenemos que evaluar la palpación tanto en bases, para eso es importante los repartos anatómicos, como en los ápices pulmonares. ¿Sí? Tenemos al paciente con el tórax desnudo y debemos de colocar nuestras manos sobre ambos. ¿Qué músculos son estos? Trapecios. ¿Okay? Tratando de juntar nuestros pulgares y le pedimos que haga una respiración profunda. Ojo, esto es en pacientes bilaterales. En pacientes hospitalizados postrados obviamente no van a poder evaluar esta cosa, ¿sí? Y tenemos que hacerlo en ápices y en bases. En bases, ¿cuál es mi reparo anatómico? Los
cuerpos costales, son los últimos. Si la mamila corresponde al cuarto, más o menos acá estaremos entre el sexto, séptimo espacio intercostal. Justo donde acaba la caja torácica, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar por la parte anterior y por la parte posterior y pedirle al paciente que reciba. ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Cómo se expande? Si es que vamos a encontrar un hemitórax que no se expande de la misma forma que el otro, yo tengo que describirlo como disminución de la amplexación o expansibilidad del hemitórax derecho o izquierdo, cualquiera que sea. ¿En qué patologías va a haber disminución de la movilidad del hemitórax? De un hemitórax o de un lado. ¿En cuál creen? En un derrame pleural, en un gran derrame pleural y en un neumotórax. ¿Ya? Y lo segundo que tienen que evaluar es el frenito o las vibraciones vocales. ¿Ya? Para esto es importante. ¿Ya han evaluado pacientes que estén en el hospital? ¿Sí? Han evaluado ya la parte respiratoria, algunos han tenido la suerte de tratar con neumólogos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a evaluar al paciente. Por lo general, tenemos que hacer la división del hemitórax en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y le voy a decir al paciente que repita el número 33. ¿Por qué? Claro, es una palabra que tiene la letra R, provoca más vibración de la voz. Entonces, yo voy a evaluar, algunos dicen que evalúan con toda la palma de la mano y otros con el borde cubital. ¿Ya? El borde cubital nos va a servir para delimitar exactamente dónde es la lesión y la palma de la mano nos permite tener una mayor área para que nosotros podamos sentir si es que hay la transmisión de las vibraciones vocales. Y tenemos que hacerlo de forma comparativa. Necesito a alguien que esté para acá para poder explicarlo. No lo voy a descubrir, solamente quiero que vean. Entonces, su paciente, tienen que ustedes estar mirando la región posterior, ¿sí? Palma de la mano, por lo general, dedos cerrados, ¿ya? Y traten de delimitar su tercio superior, su tercio medio y el tercio inferior, ¿ya? Y colocan la palma de la mano y le dicen a la paciente que diga 33, 33. Y la forma debe ser comparativa. Si les queda duda, pueden volver a repetir, ¿ya? Pueden empezar solo en un lado o pueden empezar en el otro hemitórax. Yo prefiero de que lo hagan de forma comparativa, ¿ya? Porque ahí se van a dar cuenta si es que acá pasa, si es que acá está disminuido, si acá pasa, si acá está disminuido, ¿no? Nunca se olviden de los laterales. Ahora, si es que notan de que hay una disminución de las vibraciones vocales, traten de delimitar más o menos en qué espacio intercostal está con el borde cubital de su manito, ¿no? Dice, va diciendo 33, ustedes pueden ir también ahí sintiendo las vibraciones vocales. Gracias. ¿En qué patologías está alterada, aumentada? En una neumonía. ¿Qué más? En pacientes que han tenido antecedentes de tuberculosis. ¿Por qué? Porque la TB que les deja cavernas y en la caverna que hay un espacio, entonces se transmite mejor. ¿Okay? ¿En qué patologías está disminuida? En un cuerpo extraño. Eso lo van a ver en niños, que se meten hartas cositas a la boca y van a ver de que ellos tienen amenazas por cuerpo extraño. Entonces ahí las vibraciones van a estar disminuidas. ¿En qué otra patología? En el derrame pleural. Bien. ¿Okay? En un neumotórax. ¿En qué más? En los obesos. Pero en los obesos no es porque tengan algo eminentemente respiratorio, sino que hay tanto tejido celular subcutáneo que no van a pasar esas vibraciones, ¿ya? Y abolidas en casos de grandes derrames pleurales, ¿ya? Entonces ahora que van a ir a su casa van a empezar a comunicar a sus papás que empiecen a decir 33 para que ustedes sepan cómo es lo normal y cuando vayan a un hospital ahí se van a dar cuenta de cuál es lo patrón. ¿Okay? En algunos textos, como les decía, los utilizan o sugieren de que se use mejor la parte cubital. Yo prefiero utilizar toda la palma de mi mano porque es una mayor área para sentir, pero cualquiera de los dos métodos está correcto. Y como les decía, tienen que dividir cada hemitórax derecho,
en tercio superior, tercio medio, tercio inferior, y nunca, por favor, se olviden de evaluar los laterales, porque justamente acá es donde empiezan los derrames. Recuerden que el derrame pleural, como todo aquí en la Tierra, es a favor de la gravedad. Todo líquido empieza abajo. Entonces no me van a encontrar que es un derrame pleural en lóbulos superiores y acá normal, ¿no? Siempre empieza por acá, ¿ya? Siempre empieza en las fases. Igual un derrame pericárdico en fase de corazón. Una citis lo van a encontrar primero en el abdomen. Recuerden que va a favor de la gravedad. Acá, nuevamente, lo que dice su libro, vibraciones vocales, y siempre les preguntan eso, ¿en qué patologías está aumentada? Como les dije, principalmente neumonías, en pacientes con antecedente leve, disminuidas, cuerpos extraños, en pequeños derrames pleurales, ¿sí? Y abolidas, por lo general, es en grandes derrames pleurales, ¿ok? Acá, como ven, pueden colocar toda la palma de la mano. Colocar también las dos manos. Yo siempre he sido estudiante, cuando a mí me enseñaron en el Manuel Delgado, mis docentes de esa época, ellos utilizaban solamente una manita para poder hacer la comparación, porque a veces las